Elena Vázquez jamás imaginó que una velada en el restaurante La Terraza transformaría su vida para siempre. La empresaria más joven de España compartía cena con sus inversores cuando reconoció a un rostro familiar en la mesa del fondo. Era Carlos Moreno, su empleado doméstico desde hacía 3 años en la mansión de Las Rosas, pero lo que observó la dejó sin aliento. El hombre elegante frente a Carlos se levantó riendo tras mirar la cuenta, dejándolo solo con apenas 5 euros en el bolsillo para pagar una comida de 150. Era una cita a ciegas concertada por una aplicación y Carlos acababa de sufrir la humillación más despiadada de su vida. Mientras el desconocido se marchaba riéndose, Carlos permaneció sentado, con los ojos húmedos, observando el recibo que no podía afrontar. Elena, que lo conocía como el trabajador más honesto y amable que había tenido nunca, sintió algo quebrarse en su interior. Lo que hizo en los minutos siguientes alteraría para siempre el destino de ambos, demostrando que el amor auténtico nace de los gestos más impensados. Elena Vázquez poseía todo lo que una mujer de 29 años podía desear. Heredera del Imperio Vázquez, que abarcaba desde la moda hasta el lujo, tenía mansiones en Marbella, pisos en Madrid y Nueva York, automóviles de ensueño y joyas de valor incalculable. Pero aquella noche de noviembre, sentada en la mesa principal del restaurante más refinado de Madrid, se sentía más vacía que nunca. Cenaba con sus socios para negociar la compra de una cadena hotelera, aunque su mente vagaba lejos. A su alrededor se movían camareros impecables. El ambiente resumaba sofisticación, los platos eran obras maestras. Sin embargo, todo le parecía falso, carente de humanidad. Entonces lo vio, en el extremo opuesto del salón, sentado frente a una mesa para 2, estaba Carlos Moreno. El reconocimiento fue inmediato. Aquel hombre de 32 años servía en su casa desde hacía 3 años. Alto, de cabello castaño y mirada bondadosa, siempre había sido el empleado ideal, puntual, reservado, eficaz. Nunca hablaba de sí mismo, realizaba su labor en silencio y se marchaba sin molestar. Elena lo observó con curiosidad. Carlos llevaba un traje oscuro que, aunque sencillo, le confería elegancia. Tenía el pelo perfectamente peinado y una expresión inquieta. Frente a él se hallaba un hombre de unos 40 años, desaliñado, que gesticulaba mientras hablaba por teléfono. Carlos consultaba el reloj, bebía agua a sorbos pequeños y sonreía con educación cuando su acompañante le dirigía alguna palabra. Elena comprendió que asistía a una cita concertada, probablemente mediante alguna app de encuentros. El individuo parecía desinteresado, pasaba más tiempo con el móvil que conversando, pedía platos costosos sin mirar precios y trataba al personal con altivez. Carlos, por el contrario, mostraba cortesía y genuino interés. Durante unos minutos Elena volvió a concentrarse en la charla de negocios. Pero al mirar otra vez hacia aquella mesa, la escena la dejó helada. El camarero acababa de dejar la cuenta. El otro hombre la tomó, la observó y soltó una carcajada despectiva. Se puso la chaqueta y, con una mueca burlona, dijo algo que hizo palidecer a Carlos antes de marcharse, abandonándolo con el recibo en la mano. Elena lo vio abrir su cartera y contar los pocos billetes que tenía, insuficientes para pagar. En su rostro se dibujaba pura desesperación. Miraba a su alrededor en busca de una salida, con los ojos empañados. En ese instante, Elena comprendió que presenciaba una de las humillaciones más crueles que una persona puede soportar. Carlos, el hombre que durante 3 años había cuidado su casa con respeto y entrega, había sido víctima de una trampa perversa ideada por alguien que se divertía jugando con sentimientos ajenos. Sin pensarlo, Elena se levantó de su mesa. Sus socios la miraron perplejos, pero ella no vaciló. Atravesó el salón con paso firme, el corazón acelerado por lo que estaba a punto de hacer. Al llegar junto a Carlos, él levantó la vista. La reconoció al instante y una oleada de vergüenza tiñó sus mejillas. Era la última persona en el mundo que querría encontrar allí. Se incorporó de golpe, balbuceando disculpas, pero Elena lo detuvo con un gesto y se sentó en el asiento vacío que el otro había dejado. Lo que pronunció y hizo en los siguientes minutos transformaría para siempre la imagen que tenían el uno del otro, abriendo un capítulo completamente nuevo en sus vidas. Carlos permaneció de pie, abrumado hasta lo indecible. De todas las personas que podían presenciar su bochorno,
tenía que ser precisamente su jefa, la única de la que dependía su sustento. Elena lo miró con una expresión inédita para él. No había juicio ni superioridad, sino comprensión y una compasión silenciosa. Sin decir nada, tomó la cuenta de las manos temblorosas de Carlos y la revisó. 150 euros por una cena que ni siquiera había pedido. El otro había escogido adrede los platos más caros. Carlos empezó a explicar, nervioso, era su primera cita en años, pensó que al fin había encontrado a alguien especial en la aplicación. El hombre le había escrito durante semanas, parecía educado, atento. Jamás imaginó que fuera una burla. Elena escuchaba en silencio, descubriendo un lado de Carlos desconocido. Durante años había tratado con un empleado perfecto pero distante, ahora veía a un ser vulnerable que enfrentaba una de las peores noches de su vida. Cuando él terminó, Elena hizo algo inesperado, llamó al camarero y pidió una botella del mejor champán del local. Luego, con tono amable pero firme, le indicó que se sentara, no como empleado ante su patrona, sino como persona ante persona. Quería conocer su historia, saber quién era el hombre que había permanecido 3 años como presencia discreta en su hogar. Carlos se sentó, incrédulo. Elena pagó la cuenta sin mirar el importe, su gesto iba mucho más allá del dinero. Estaba rescatando la dignidad de Carlos y permitiéndole conservar la cabeza en alto. Mientras aguardaban el champán, Elena comenzó a hacerle preguntas, su vida, sus sueños, sus aficiones. Carlos respondió con timidez primero, luego con mayor confianza. Habló de su licenciatura en filología, de cómo había dejado su empleo de profesor para cuidar a su madre enferma, de que trabajar en la casa Vázquez no era su meta, pero sí un medio honesto de subsistencia. Elena lo escuchaba cautivada. Jamás habría imaginado que su empleado fuera tan culto y sensible. Conversaba sobre literatura con pasión, sobre arte con criterio, sobre música con un saber sorprendente. Era un hombre que había ocultado su esencia para sobrevivir a las circunstancias. Llegó el champán y Elena propuso brindar, no por la cita fallida, sino por la oportunidad de conocerse de verdad por primera vez. Carlos bebió un sorbo y sintió algo distinto dentro de sí. Por primera vez en años alguien lo veía por lo que realmente era, no por el puesto que ocupaba. La charla fluyó durante más de 1 hora. Elena descubrió su humor sutil, su vasta cultura, una sensibilidad que raras veces hallaba entre los hombres de su entorno. Carlos, en cambio, veía a una mujer distinta, no solo rica y poderosa, sino inteligente, curiosa y sorprendentemente sola. Cuando finalmente se levantaron para marcharse, ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Ya no eran patrona y trabajador. Eran 2 almas que se habían encontrado de verdad por primera vez, descubriendo que compartían mucho más de lo que jamás habrían imaginado. Elena acompañó a Carlos hasta la parada del metro. Antes de despedirse, le dijo que deseaba continuar aquella conversación, no en la mansión ni bajo el vínculo laboral, sino como personas. Carlos aceptó, incrédulo ante lo que estaba sucediendo en su vida. Esa noche ambos permanecieron despiertos, repasando una y otra vez lo ocurrido. Carlos no podía concebir que la mujer más poderosa que conocía se hubiera sentado con él, lo hubiese escuchado y tratado como a un igual. Elena, por su parte, comprendía que había pasado una de las veladas más interesantes de los últimos años. Ninguno imaginaba que aquello era solo el principio de una historia que transformaría sus vidas de formas que nunca habrían podido prever. Los días posteriores a esa noche fueron distintos para ambos. Carlos seguía cumpliendo su trabajo en la mansión como siempre, pero entre ellos flotaba una tensión invisible. Se cruzaban miradas fugaces, sonrisas contenidas, frases que decían más de lo que mostraban. Elena empezó a observarlo con ojos distintos. Notó cómo acariciaba los libros de su biblioteca con respeto, cómo colocaba las flores con sentido estético, la delicadeza con que limpiaba cada obra de arte. Demostraba un conocimiento que superaba con creces al de un simple empleado doméstico. Una noche lo encontró en la biblioteca absorto leyendo un tomo de Lorca con pasajes subrayados. Por primera vez, Elena se atrevió a hablarle. Fuera de la formalidad laboral, Carlos se abrió, contándole su pasión por la literatura, revelando una profundidad nacida de años de estudio. La charla se prolongó durante horas. Elena descubrió que Carlos había escrito artículos literarios, dominaba 5 idiomas y tocaba el piano.
Era un universo que jamás habría sospechado en aquel hombre reservado. Las veladas juntos se hicieron habituales. Dialogaban sobre libros, arte, música y filosofía. Elena comprendía que muchas de sus ideas comenzaban a nutrirse de esas conversaciones, sin que él lo notara. Cuando lo invitó al Teatro Real para asistir a un concierto, Carlos dudó. Era consciente de las diferencias sociales y de los rumores que podría despertar, pero ella insistió. Deseaba compartir ese momento con alguien que realmente la entendiera. El concierto resultó revelador. Carlos demostró un dominio de la música clásica que asombró a Elena. Comentaba la interpretación con precisión, reconocía estilos, analizaba técnicas. Para ella fue redescubrir la cultura, no como símbolo de estatus, sino como fuente genuina de placer. Durante el trayecto de regreso, Carlos le habló de su sueño de volver a enseñar y fundar una escuela para jóvenes sin recursos. Elena lo escuchaba fascinada, viendo el fuego en su mirada. Al llegar a la mansión, se sentaron en el jardín bajo un cielo estrellado. Elena confesó su soledad, a pesar de estar siempre rodeada de personas. Carlos admitió que, desde que conversaban de verdad, comprendía cuánto le había faltado una conexión humana auténtica. En ese instante ambos entendieron que algo profundo estaba naciendo entre ellos. Ya no era solo amistad, sino una atracción intensa que los asustaba y los atraía por igual. Esa noche supieron que habían cruzado un umbral sin retorno. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Carlos continuaba desempeñando su labor en la mansión, pero la relación había cambiado por completo. Entre ellos reinaba una tensión vibrante, hecha de miradas que se buscaban, charlas interminables y silencios cargados de significado. Elena se descubría enamorada de un hombre no por su posición ni por su riqueza, sino por su inteligencia, su sensibilidad y su autenticidad. Carlos representaba todo lo que faltaba en su entorno: sinceridad, profundidad, valores reales. Él, en cambio, luchaba con sentimientos cada vez más fuertes. Se había enamorado de Elena, aunque sabía lo difícil de su situación. Ella pertenecía a un mundo de privilegios aparentemente inalcanzables para alguien como él. El punto de inflexión llegó una noche lluviosa de diciembre. Elena había cancelado todos sus compromisos y pidió a Carlos que se quedara tras la jornada. Quería cocinar junto a él, algo que nunca había hecho. La idea de preparar un plato con sus propias manos le parecía fascinante. Carlos la guió paso a paso en la elaboración de una paella de marisco, enseñándole los secretos de la receta tradicional. Ella reía ante sus propios errores, disfrutando como una niña. Mientras cocinaban, sus manos se rozaban, sus cuerpos se acercaban. Había una intimidad nueva, cálida, que trascendía la amistad. Cenaron en la cocina, en la mesa rústica reservada normalmente al personal. Para Elena era una experiencia inédita, pero con Carlos todo resultaba natural. Hablaron de viajes, de miedos, de anhelos y del futuro. Fue entonces cuando Carlos reunió el valor para confesar sus sentimientos. Le dijo que se había enamorado de ella, pero que comprendía si no podía corresponderle. Sus vidas eran muy distintas, sus mundos opuestos. Elena lo observó en silencio y, tras un momento, confesó que también se había enamorado. De su mente, de su manera de verla como una mujer y no como una heredera. Por primera vez había conocido a un hombre que la amaba por lo que era, no por lo que poseía. El primer beso llegó sin aviso, tierno y lleno de todo lo que habían callado en las semanas anteriores. Las diferencias sociales y las preocupaciones se desvanecieron. Solo existían ellos dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Los días que siguieron fueron los más felices de sus vidas. Buscaban cualquier pretexto para coincidir, para compartir pequeños momentos de intimidad. Carlos seguía siendo formalmente su empleado, pero vivían una historia de amor que los llenaba de plenitud. Con él, Elena podía ser espontánea, reír, mostrarse vulnerable. Carlos renacía bajo su afecto, su confianza aumentaba, su cultura encontraba eco en ella, sus sueños volvían a parecer posibles. Sin embargo, sabían que esa burbuja no duraría eternamente. Antes o después tendrían que enfrentarse al mundo, un mundo que difícilmente comprendería su relación. Una noche, abrazados en el sofá de la biblioteca, Elena tomó una decisión audaz. Estaba harta de ocultarse.
Quería presentar a Carlos como el hombre que amaba, sin importar las consecuencias. Él la miró con ternura y temor. Sabía cuánto arriesgaba, pero también que tenía razón. Si su amor era auténtico, debía ser capaz de resistir cualquier tormenta. El anuncio de Elena provocó un seísmo en su entorno social. La noticia de que la heredera más acaudalada de España mantenía una relación con su empleado se propagó por Madrid en pocas horas, convirtiéndose en el tema de conversación de la alta sociedad. Las reacciones no tardaron en llegar y fueron despiadadas. Los amigos de la familia la llamaban horrorizados, los socios comerciales ponían en duda su cordura, las revistas del corazón hablaban de manipulación, de locura o de interés. Carlos vivió esa etapa con orgullo mezclado con dolor. Se sentía honrado por el valor de Elena, pero le hería verla ser atacada por amar. Algunos allegados incluso lo abordaron ofreciéndole dinero para que desapareciera de su vida, acusándolo de oportunista. La presión fue abrumadora. Elena recibía advertencias constantes de familiares, directivos y asesores. Todos insistían en que recapacitara antes de destruir su reputación, que protegiera el patrimonio familiar de quien consideraban un riesgo. Pero ella se mantuvo firme. Había encontrado el amor real y no iba a renunciar a él por normas vacías. Cada crítica reforzaba su decisión. Veía con claridad cuán superficial era el mundo que la rodeaba. Para demostrar su compromiso, Elena dio un paso sin precedentes. Propuso a Carlos convertirse en director de una nueva fundación dedicada a la educación de jóvenes desfavorecidos. Era un cargo que reconocería su cultura y su pasión por la enseñanza, y al mismo tiempo haría realidad los sueños que había postergado. Carlos aceptó con ilusión, pero impuso condiciones: que la fundación fuera completamente autónoma, que su puesto dependiera del mérito y no de su relación con ella. Quería probar al mundo, y sobre todo a sí mismo, que era digno de esa responsabilidad. Los meses siguientes fueron exigentes, pero también emocionantes. Carlos se entregó en cuerpo y alma al proyecto de la fundación, diseñando programas educativos originales, buscando a los mejores docentes y creando una estructura capaz de transformar realmente la vida de los jóvenes. Su dedicación y entusiasmo conquistaron en poco tiempo el respeto de todos los colaboradores. Elena, por su parte, descubrió una nueva forma de entender su fortuna. En lugar de despilfarrarla en lujos vacíos, la invertía en algo capaz de cambiar de verdad la existencia de otros. Ver a Carlos cumpliendo sus sueños, contemplar a los primeros estudiantes beneficiarse de los programas, le proporcionaba una satisfacción que jamás había sentido. Poco a poco, también la opinión pública empezó a modificarse. Los resultados de la fundación hablaban por sí solos, y Carlos demostraba ser mucho más que un simple oportunista. Sus entrevistas en los periódicos revelaban a un hombre culto, apasionado, con una visión clara sobre cómo mejorar la sociedad a través de la educación. El momento crucial llegó durante la primera ceremonia de graduación de la fundación. 20 jóvenes de entornos difíciles habían finalizado un programa intensivo que los preparaba para ingresar en la universidad. Sus palabras de gratitud, las lágrimas de las familias y la emoción del profesorado confirmaron que aquello que Carlos y Elena habían construido juntos tenía un valor que superaba cualquier convención social. Esa noche, durante la fiesta de celebración, Elena observó a Carlos conversando con los graduados. En sus ojos veía la alegría serena de quien por fin ha encontrado su propósito. Comprendió que su historia no solo había cambiado sus propias vidas, sino que estaba dejando huella en toda la sociedad. Cuando Carlos se acercó y le tomó la mano frente a todos, ya no había disimulo ni temor. Su amor había superado la prueba más dura, la del tiempo y la realidad. Esa misma noche, mientras se abrazaban en el jardín de la mansión, ambos supieron que habían ganado su batalla, no solo contra los prejuicios, sino contra sus inseguridades. Habían demostrado que el amor genuino puede derribar cualquier barrera cuando está cimentado en respeto, valores y el deseo de construir algo noble juntos. 2 años después de aquella velada en el restaurante que lo cambió todo, Carlos y Elena se casaron en una boda que se convirtió en símbolo de cómo el amor puede destruir los muros sociales. La iglesia de San Jerónimo el Real, en Madrid, estaba repleta de personas que representaban los mundos que habían logrado unir, desde la alta sociedad hasta los alumnos de la fundación, desde catedráticos universitarios hasta familias humildes.
Carlos, impecable en un traje a medida, esperaba a Elena en el altar con una emoción incontenible. Cuando ella apareció, resplandeciente en un vestido de seda sencillo y elegante, los ojos de todos se llenaron de lágrimas. No era solo una boda, era la celebración de una historia que recordaba a todos que el amor verdadero no entiende de clases. La fundación que habían fundado juntos se había transformado en un referente europeo. Cientos de jóvenes habían completado sus programas educativos, muchos lograron entrar en prestigiosas universidades, otros crearon sus propios proyectos o se convirtieron en maestros. A su vez, Carlos era reconocido como uno de los innovadores más brillantes en el ámbito de la educación social. Elena había revolucionado su forma de dirigir los negocios. En lugar de centrarse únicamente en el beneficio, había orientado sus empresas hacia la sostenibilidad social y ecológica, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la riqueza puede usarse como instrumento de cambio positivo. Pero la auténtica transformación se produjo en sus vidas personales. Carlos había descubierto un líder natural dentro de sí, capaz de inspirar y guiar hacia metas nobles. Su confianza había crecido enormemente, no por el dinero que ahora ganaba, sino por la certeza de estar marcando una diferencia real en la vida de muchos jóvenes. Elena había hallado, al fin, un propósito profundo. Ya no era la heredera aburrida que gastaba fortunas en caprichos, sino una mujer comprometida, una esposa enamorada y una persona que ponía sus privilegios al servicio de quien los necesitaba. Su amor había madurado, volviéndose más sólido. Habían afrontado críticas, juicios y los retos de unir dos mundos opuestos. Aprendieron a ser un solo equipo, a sostenerse mutuamente, a compartir no solo los instantes luminosos, sino también las responsabilidades y preocupaciones. Una noche, 3 meses después de la boda, se encontraban en la biblioteca de la mansión, ahora verdaderamente su hogar. Carlos revisaba proyectos de alumnos y Elena analizaba balances empresariales. Trabajaban en silencio, pero era un silencio lleno de complicidad. Cuando alzaron la mirada y se sonrieron, ambos recordaron aquella noche en el restaurante que había iniciado todo. Carlos evocó la humillación de quedarse con una cuenta que no podía pagar. Elena, el impulso que la llevó a levantarse de su mesa para ayudar a un hombre casi desconocido. Ese gesto espontáneo había desencadenado una cadena de acontecimientos que transformó no solo sus vidas, sino también las de cientos de personas. Habían demostrado que el amor auténtico es una fuerza capaz de romper prejuicios, cambiar mentalidades y crear oportunidades donde antes solo existía cerrazón. Carlos se levantó y se acercó a Elena, que dejó los papeles para tomarle las manos. En ese instante sencillo y perfecto, sintieron otra vez la magia de lo que habían edificado juntos. Ya no eran la millonaria y su empleado, eran Carlos y Elena, dos almas que habían decidido amarse y usar ese amor para hacer del mundo un sitio mejor. La noche siguiente recibieron una llamada que los llenó de emoción. Uno de los primeros jóvenes apoyados por la fundación había obtenido una beca para estudiar medicina en Harvard. Provenía de una familia de inmigrantes y había enfrentado todas las dificultades imaginables, pero el programa de Carlos lo había convertido en un estudiante brillante. Aquella noticia confirmó lo que ambos ya sentían: su historia no era solo un romance, sino un motor de transformación social. Habían unido lo mejor de ambos mundos, la sensibilidad y cultura de Carlos, los recursos y la determinación de Elena, poniéndolos al servicio de los más necesitados. Esa noche, mientras se dormían abrazados, como cada día desde hacía 2 años, sabían que habían encontrado no solo el amor de su vida, sino también el verdadero sentido de su existencia. Habían demostrado que cuando dos personas se aman de verdad y unen sus fuerzas, pueden mover montañas y cambiar el destino de otros. La suya había sido mucho más que una historia romántica o un cuento moderno, fue la prueba de que el amor genuino transforma todo lo que toca, generando belleza, esperanza y nuevas oportunidades donde antes solo existían soledad, prejuicio y resignación. Dale me gusta si crees que el amor verdadero puede derribar cualquier diferencia social. Comenta qué momento de esta historia te conmovió más. Comparte para inspirar a quienes aún creen en el amor auténtico. Suscríbete para más relatos de corazones que se encuentran contra toda probabilidad. A veces un gesto de bondad en un instante inesperado puede cambiar 2 vidas para siempre. A veces el amor más puro surge cuando menos lo esperas y donde jamás lo imaginas.
Y a veces, dos personas aparentemente opuestas descubren que son perfectas una para la otra, porque el amor verdadero no mira la cuenta del banco, sino la cuenta del corazón.